Eso. Hola, buenos días a todos. 1 de octubre del 2021. Hoy estamos con una persona muy especial, Emilio Valdés. Estamos en un nuevo programa de 111 historias de personas con diabetes, donde queremos visualizar, ayudar y concienciar. ¿Y cómo? Escuchando diferentes historias de personas con diabetes. Os voy a presentar a alguien, como os he comentado, muy especial, que sueña con ir a la luna, he leído. Ahora nos lo comentará él, que desde pequeño soñaba con convertirse en Rodríguez de la Fuente o Jacques Cousteau, que ha participado y trabajado en programas como Desafío Extremo, Volando Voy y en un proyecto de naturaleza de Río Salvaje. Pero creo que lo mejor que podemos hacer es dar la voz a Emilio Valdés. Hola, buenos días, Emilio, ¿qué tal estás? ¿Qué tal, Susana? ¿Cómo estás? Muy bien. Te diría que estoy estupendo, pero se puede ver claramente que estoy recién levantado de la cama, o sea que tampoco quiero mentir, porque he estado trabajando ayer hasta muy tarde y casi no he podido ni descansar. Entonces, por eso son estas ojeras. Yo soy bastante más guapo que ahora. Es que tengo una pinta indecente, pero es que he dormido muy poquito y no puedo hacer otra cosa. Pero Bueno, bueno, le damos las gracias porque ha hecho un esfuerzo por estar con nosotros hoy, porque claro, cuando entrevistas a un aventurero como Emilio Valdés, pues es lógico que te encuentres con que se levante un día por la mañana cansado porque ayer llegaste tarde, ¿no? De una nueva aventura. estamos grabando un programa de fauna en España que se lo dirijo yo y se llama Río Salvaje. Y claro, cuando te implicas en algo mucho, pues es lo que tiene, que trabajas un montón de horas, nunca hay límite, nunca encuentras el momento de acabar. Y justamente ayer hemos estado grabando osos en la cordillera Cantábrica, en el norte en el norte de la provincia de León. Y hemos llegado a casa, ya te digo, hemos llegado a casa tardísimo. A los osos hay que grabarles o amaneciendo o cuando se pone el sol. Y hemos estado hasta muy tarde y luego hemos cogido el coche para venir a casa y tal. Y ya te digo, yo he llegado de madrugada y he dormido unas horas solo. Madre mía, osos, qué maravilla. O sea, tiene que ser algo muy especial, ¿no? Verles, Sí. observarles. Es una de las suertes que tenemos aquí en la península ibérica, que tenemos animales maravillosos que todavía que son supervivientes, que han conseguido sobrevivir al siglo XX y todavía se pueden ver osos en la cordillera Cantábrica, todavía se pueden ver lobos, se pueden ver gatos monteses. En el sur de España hay lince, son joyas naturales que en Europa es muy difícil de ver y que en España, en un territorio, digamos, pequeñito, pues les tenemos. Y es una auténtica maravilla. No podemos, los que nos dedicamos a la naturaleza y eso, no podemos dejar de ir a grabarlos, vamos. No, está claro que es un tesoro que tenemos que conservar y pelear porque se conserve, porque es un regalo que tenemos, ¿no? El poder contemplar a estos animales y más en libertad, que es como deben de estar, es lo mejor, es así. Bueno, sensaciones me imagino increíbles de poder observar a los osos en su hábitat natural, libres, ¿no? Sensaciones muy buenas. La verdad es que si te gusta la naturaleza y te gusta estar al aire libre y demás, pues la verdad que tener un encuentro, aunque sea en la distancia, con este tipo de animales es súper emocionante, vamos. Yo acabo de venir hace un mes y pico de Kenia, también de estar en el Masai Mara siguiendo manadas de leones, de otro tipo de felinos y tal, y la emoción es exactamente la misma, es decir, te emocionas lo mismo encontrándote con un gran macho de león que encontrándote con un macho de oso en la cordillera Cantábrica. La emoción es exactamente la misma, los pelos se ponen de punta exactamente igual. No, pero para ti, vamos, después de haber estado con tiburones, cuéntanos, porque yo sé que también has estado con tiburones. Hombre, yo tengo la suerte de tener muchos años, porque yo tengo 50 años, entonces, y me llevo dedicando a esto pues desde que tenía 12 años. Llevo saliendo con asiduidad, yo te diría que casi todos los fines de semana, hasta que me profesionalicé, salía todos los fines de semana a la montaña. Era una obsesión, ¿no? Lo que teníamos mis amigos y yo por salir a la naturaleza. Y ahora he tenido la suerte desde hace 15 años de convertirlo en mi profesión. Entonces, el mundo en el que me muevo es pues las aventuras, la montaña, la escalada, la espeleología,
travesías en barcos, en veleros, cosas así, ¿no? Glaciares. Y últimamente me estoy dedicando bastante a la fauna porque me gusta. He descubierto que me emociona tremendamente ver determinados animales que me gustan y quiero verlos antes de que el medio en el que se desenvuelven cambie. Sí, Sabes tú, no es sí, ningún secreto que, no, que- que cada vez somos más los humanos y los animales salvajes mm, cada vez tienen menos espacio. exacto. Entonces, todo esto está cambiando a una velocidad tremenda y me gustaría ver muchos de ellos antes de que cambie definitivamente. Es así, estamos usurpando su espacio, ¿no? Y es un hecho que ojalá cambie, porque es terrible que pase eso. Y además tenemos que entender que formamos parte de ellos y de la naturaleza y de lo que nos rodea y que tenemos que aprender a valorar lo que tenemos ahí al lado, Sí, 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 eh, sí. es así. Y tanto al lado como lejos en Kenia, ¿no? Que has tenido también la suerte de poder estar. Eh, ya has comentado tú, pero vamos, es que eres un aventurero total porque practicas escalada, alpinismo, submarinismo, has hecho expediciones a 8000, eh, todo esto con una compañera de viaje en tu mochila, que es la diabetes. Sí, sí, sí. Hombre, yo cuando empecé, ya te digo que yo empecé muy jovencito, yo empecé a salir a la montaña, empezábamos a ir a escalar, a hacer rappel, simas y cuevas y cosas de estas. Yo empecé con 12 años, empecé muy jovencito y la verdad que hacía un montón de cosas. Y yo, bueno, yo tuve la suerte de ir a hacer la mili. Yo hice un año de mili y al acabar de hacer, digo la suerte porque me saqué los carnes de conducir allí y tal, y me lo pasé muy bien. No por otra cosa, pero vamos, que me lo pasé bien. Y al acabar la mili, justo al acabar la mili, que yo la acabé, no sé si fue con 21 años, bueno, fíjate, ahora no me acuerdo muy bien, no sé si la acabé con 20 o 21 años. Al año de acabar la mili me hice unas pruebas médicas porque me encontraba mal y me descubrieron que había debutado en diabetes, que tenía diabetes. Tenía diabetes tipo 1, claro, con 20 años, pues es una diabetes juvenil de tipo 1 y empecé a imponerme insulina. Pero pues yo he seguido haciendo lo que hacía hasta ese momento, es decir, viajes de montaña, viajes de escalada, expediciones, exploraciones a sitios en el desierto, en la selva y demás. Y yo la verdad es que a lo mejor es un poco pretencioso decir esto, me negué, pero sí que es verdad que yo antes daba, hace tiempo, ahora no porque no tengo tiempo, pero antes daba unas conferencias pues para incentivar a los jóvenes diabéticos a que sí que es verdad que tu vida cambia, porque de repente tienes una enfermedad que es crónica, que te obliga a ponerte insulina todos los días, a llevar un aparatito para medir el azúcar, o llevarlo puesto en la piel o llevarlo en la mochila, pero que te obliga a una serie de rutinas que antes no tenías que hacer, pero que eso no imposibilitaba que tú siguieras haciendo tu vida. Claro, yo te estoy hablando que cuando yo debuté en la diabetes era en los años 90, no había internet. En los años 90, no en el 98, sino en el 90, ya te digo, yo creo que fue en el 92 cuando me lo descubrieron a mí, creo que fue en el año 92. Claro, no había internet, no había los conocimientos que tenemos hoy en día. De hecho, no había ni bolígrafos. Es decir, No, yo me acuerdo cuando empecé a ponerme la insulina, llevaba jeringa, viales con jeringuilla. jeringuilla, como Claro, o yo con sea, 11 años, sí. tú también lo conoces, ¿no? O sea, fíjate lo que ha cambiado, ¿no? Lo que se ha simplificado, lo cómodo que lo tenemos ahora y tal. Que yo no quiero decir que sí que es verdad que es incómodo, que si puedes, pues yo me lo quitaría ya mismo. A mí me dicen mañana mismo, oye, te tomas una pastilla y dejas de ser diabética. Mañana mismo no, ahora. Pero sí que es verdad que es una enfermedad que te permite seguir llevando una vida normal. Entonces, pues yo fue lo que me propuse, ¿no? Yo me acuerdo, ya te digo, al hilo de lo que te estaba contando, que yo me acuerdo, yo empiezo la conferencia, o empezaba la conferencia con un no gigantesco, era una proyección y empezaba con un no gigantesco, y era porque me di cuenta que a partir del momento en el que me dijeron que era diabético, cualquier persona con la que hablaba, cualquier persona mayor o cualquier médico con el que hablaba, todo empezaba, no, o No, sea, no empezaba ni con hola, empezaba con no. Ahora no puedes comer no sé qué, ahora no puedes comer no sé cuál, ahora no puedes jugar a no sé qué, ahora no puedes ir en bici. Claro, yo encima decía que yo era escalador, era espeleólogo, tal. Dios bendito, no puedes ir a escalar, no puedes ir a la montaña, no, no, no. O sea, era todo no. O sea, y me tiré así mucho tiempo como diciendo, pero bueno, pero ¿y por qué no?
Si estoy yéndolo en secreto, sigo haciéndolo y no, ¿sabes lo que te quiero decir? Y digo, yo sigo haciendo vida normal. Y entonces yo personalmente tuve la suerte que di con un endocrino que se llama Isidoro Cano Rodríguez, que a mí me abrió otro mundo. Me dijo, bueno, es complicado lo que me propones, pero vamos a intentar que convivas con la diabetes, Exacto. que la diabetes no sea una puerta cerrada. Y me enseñó bueno, pues a autodiagnosticarme, a mirarme yo mismo el azúcar que tenía. Yo me acuerdo que de aquella lo que se estilaba es que se estilaban las pautas cerradas, es decir, se recomendaba, te tienes que poner una cantidad diaria fija. Sí, eso es. Tenías que Antes hacer tu sí. vida para que el azúcar ni se te subiera, ni se te bajaba, ni se te bajara en concordancia a la cantidad de insulina que te había dicho el médico que te tenías que poner. Y con Claro, unos para un horarios muy chico... fijos, y con unos horarios Sí, muy sí, no, fijos. todo. Aquello era que yo digo, Dios bendito, pero si esto es imposible de realizar. Evidentemente era imposible de realizar. Cualquiera que es diabético o cualquier familiar de un diabético sabe perfectamente que aquellas pautas que yo entiendo que de aquella el conocimiento que se tenía era ese, pues era lo que había que hacer, claro, no había tal. Pero era tremendamente incómodo para un tío como yo, que iba a escalar, que no hay horarios, que yo, por ejemplo, había días que a lo mejor no comías, desayunabas, Claro, cenabas, claro. pero no comías. Claro, porque cuando tú estás en la montaña, pues no sabes lo que vas a hacer dentro de No, 4 horas. Tú estás no, escalando, no sabes si has acabado la vía, si ya estás abajo, no. llevas poca comida porque quieres llevar poco peso. O sea, me refiero que los condicionantes son grandes. Entonces, yo me acuerdo que Isidoro Cano, a mí, o sea, no dejaré de agradecérselo enormemente, me ayudó tremendamente a poder solventar todas esas dificultades. Entonces, yo llevaba mi aparato de medir el azúcar, que hoy en día parece raro porque todos lo llevamos, pero en el 1992 no se llevaba, porque eran bastante más grandes que ahora. Y tardaban en darte el resultado. Sí, y se tenía en casa, se dejaba en casa y los viales, claro, eran viales. Bueno, yo me acuerdo que iba a la montaña y los llevaba pegados con cinta aislante al cuerpo para que no se congelaran. O sea, había una serie de truquillos que yo tuve que ir adivinando y hablando con otros diabéticos para poder seguir haciendo vida normal, pues en el Himalaya o en los Andes o donde fuera. Bueno, te cuento que me estoy enrollando mucho. No, Bueno, el no, caso es que todo tranquilo. empezó con todo no. No puedes comer, no puedes hacer no sé qué, evidentemente no puedes hacer viajes, no puedes ir a la montaña, no puedes escalar, no. Y yo gracias a este endocrino, a Isidoro, pues me abrió la puerta al sí. Sí puedes escalar si haces esto. Sí puedes ir de expediciones, pero tienes que tener cuidado con esto. Sí puedes meterte en una cima y bajar rapelando 1000 metros, pero hay que tener cuidado con esto otro. Te tienes que medir, te tienes que controlar, tienes que llevar la insulina, tal. Y entonces, pues yo seguía haciendo la vida que estaba haciendo hasta ese momento. Y ya te digo, tal es así que hace 15 años empezamos una aventura en la televisión. Yo empecé con Jesús Calleja, que éramos amigos, y yo empecé a ir con él porque yo tenía los conocimientos y la fuerza física suficientes como para poder acompañarle y además grabarle. Y la diabetes, pues la verdad que nunca fue un condicionante, nunca he tenido ningún problema. Soy bastante meticuloso, es decir, que yo nunca me dejo la insulina, siempre me la pongo, me lo mido. O sea, en ese sentido me lo tomo muy en serio y Exacto. pues no ha sido un condicionante para no poder ir a ningún lado. Y yo he estado 2 veces en la Antártida, he estado 2 veces en el Polo Norte geográfico, he estado en picos altos, en el Himalaya, he llegado grabando con una cámara, pum, 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 en otoño al campo 3 del Everest y siendo diabético. Y ya te digo que siendo cuidadoso no es ningún problema. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Emilio, en Vaya todo lo que has rollo, vaya dicho. rollo que te he soltado. Dios No, bendito. ningún rollo, de verdad, es que da gusto oír hablar a alguien así, porque hay todavía muchos endocrinos y muchos profesionales médicos que lo primero que le dicen a una persona con diabetes es no. Y es todo lo contrario, es lo que tú has comentado, hay que darle las herramientas, las pautas necesarias para que la diabetes se adapte a su vida y no al revés. Y fíjate todo lo que has logrado hacer, lo que has logrado vivir, sobre todo vivir, porque al final es la vida que tú querías llevar a cabo, siendo responsable de tu diabetes y no ignorándola por completo. Todo lo contrario, conociéndote muchísimo más cómo actúa en tu cuerpo, cómo actuar para
qué pautas llevar a cabo para hacer todo lo que has querido y lo feliz que eres, ¿no? Y que has logrado ser. Increíble. O sea, un aplauso a ese endocrino, pero un aplauso también a ti por haber perseguido tus sueños y por haber dicho, ¿cómo que no? Vamos a ver. ¿No? Mira, yo Y una cosa, perdona que te interrumpa, porque luego se me olvida. Una cosa que a mí me ayudó mucho fue el hecho de decirlo públicamente. O sea, claro, no públicamente, me refiero no públicamente ahí a los cuatro una vientos, rueda de prensa. sino de decirlo, pues eso, a la familia, de decirlo a los Exacto, amigos, o sea, exacto. de no ocultarlo, porque yo me acuerdo, claro, han pasado años, han pasado 30 años, ¿no? Pero yo me acuerdo que al principio incluso la familia, mis padres me decían, oye, no lo digas, a ver si te va a salir algún trabajo y por ser diabético no te lo quieren dar. Ya, ¿Sabes? Yo me ya. acuerdo, pues claro, porque era otra mentalidad, porque han pasado 30 Sí, años. era otro mundo. Era Era otro otro mundo. mundo, era Mm, otro mundo, pero a mm. mí me ayudó mucho el hecho que yo un día me levanté y dije, no lo voy a ocultar, digo, es que no puedo Por estar supuesto. 70 años de mi vida, de aquí a que yo me muera, pongamos por caso que yo me muero con 90 años, 70 años ocultando que tengo la diabetes, digo, que tengo diabetes. Digo, es imposible, ¿sabes? Yo no puedo estar ocultando esto de continuo, porque es imposible. Me tenía que poner la insulina en el baño para que nadie me viera, me miraba el azúcar a escondidas para que nadie me viera. Y estuve así como a lo mejor 3 o 4 meses hasta que me di cuenta de, no, esto no puede ser. O sea, esto no puede ser, que la gente tiene que saber que yo soy diabético y esto tiene que ser pues una normalidad de mi día. Igual que el que se levanta y se toma una pastillita para el colesterol y ya está. Bueno, pues tú te levantas y te pones unas gotitas de insulina para poder hacer vida normal y ya está. Y Exacto. no pasa absolutamente nada. De hecho, creo que hoy en día, yo me acuerdo que en su día a mí me hubiera gustado ser bombero o una cosa así, Mm, porque, bueno, yo reconozco que a mí estas cosas de acción y tal me gustan, ¿no? Y claro, de aquella no me dejaban, o sea, ya. de aquella no se podía porque un diabético no podía ser militar, no podía ser policía, no podía ser bombero, o sea, había una serie de cosas que por ser Mm, diabético no te dejaban. Y hoy en día creo que sí. Que hoy en día mm. creo que ya te puedes presentar a unas oposiciones de determinadas cosas que antes no te dejaban. Quizá Y eso a mí porque me parece una normalización de la diabetes tremenda. Me parece genial. O sea, digo, quizá esto ha ayudado que no lo habrán hecho mucho, antes. sí, quizá ha ayudado mucho también bueno, pues que las herramientas han cambiado. También hay que reconocer que las insulinas no son las mismas que antes. Ya no estamos con inyección de jeringa, sino con bolis o con bombas de insulina. Por lo menos a mí la Lantus me supuso un cambio brutal porque la NPH era o comas a las 8 o cenas a la 1, o sea, a las 10 o vamos, era súper a rajatabla, ¿no? Y sin embargo fue un cambio totalmente diferente, los monitores continuos han cambiado mucho, pero también ha cambiado la actitud en diabetes, la información y visualizar lo que dices tú, no esconderlo, es que no tenemos nada que esconder, todo lo contrario, ¿no? ¿Sabes también lo que pasa? Que por desgracia, la diabetes es una enfermedad que ha ido creciendo. Es decir, cada vez hay más diabéticos. También, sí. Es una pandemia también. Sí, 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 sí. cada vez hay más diabéticos, entonces llegará un momento, porque esto no tiene pinta de que eso No. se vaya a corregir de alguna manera, ojalá, pero vamos, de momento a mí me da la sensación, viendo las estadísticas de diabéticos tipo 2 que Mm, hay en las sociedades occidentales, que está claramente en aumento, es decir, no es que se haya estancado el número de no, pacientes, que no. sigue aumentando, es una desgracia, pero es así. Entonces yo creo que ha llegado la fase en la que la enfermedad tiene que estar totalmente normalizada en nuestra sociedad, porque yo creo que no hay nadie en Europa, en Estados Unidos, en Sudamérica, en África ya te voy a decir porque es otro continente, ¿no? Pero no hay nadie que no conozca a alguien que tenga diabetes. O sea, Mm. cualquiera tiene un amigo que tiene diabetes, un vecino, un familiar, tus propios padres, lo que sea. Todo el mundo conoce a alguien que tiene diabetes. Entonces yo creo que ya está la enfermedad en una fase pues de normalización, está como muy presente ahí, ¿no? Entonces yo creo que eso ayuda, yo creo que eso contribuye a que la veamos de otra manera. Es decir, es un incordio, porque sí, es un incordio, seamos sinceros, es un incordio, pero se puede vivir con ella y no vamos a quitarle importancia porque no es así, pero que tampoco sea lo que hablábamos antes, la puerta cerrada a tu vida. Es que no puede ser, ni debe ser. Y tampoco le puedes decir a un chaval, un niño, una niña que acaba de ser diagnosticado de diabetes,
que no va a poder hacer nada. ¿Qué motivación va a tener para controlarse y para mejorar su calidad de vida? Sí, o sea, es que además es que no es cierto, es que es todo lo contrario, es que contra más responsable y mejor controle su enfermedad o contra más sueños tenga por cumplir, mejor va a controlar su enfermedad, ¿no? Porque motivándoles es la única forma, quizá, en muchas Sí, ocasiones. Es sí, que así. vean que yo no tuve ese problema porque yo la verdad que ya te digo, yo cuando debuté en diabetes, ya te digo, yo tenía 22 años y yo era un tío muy, o soy, porque yo soy un tío muy curioso, muy activo. De aquella, como no había internet, me puse a leer muchas cosas de diabetes, todo lo que caía en mi mano me lo ventilaba, me lo leía, investigaba y tal y cual. Y yo creo que con esa edad estás en ese proceso, en el proceso de conocer, de saber y tal. Y entonces la clave está en que sepan que su vida continúa y que su vida van a poder a tener parejas. Porque yo me acuerdo cuando daba las conferencias que una de las preguntas que me hacían y ¿yo ahora qué hago para tener pareja? Digo, pues ser un tío interesante o ser una tía interesante y nada más. O sea, que no vas a necesitar nada más. Es No. decir, claro, por ser diabético no vas a tener ningún problema. Otra cosa, a lo mejor alguna vez que ya alguno ya iba más certero y tal. Oye, y cuando tengas sexo, como tienes un gasto de energía importante y tal, claro, oye, que te voy a decir una cosa, que es una pregunta muy realista. Es Sí, decir, sí, sí, si yo sí, cuando voy a sí. entrenar cambio mi alimentación o mis pautas de insulina, si por lo que sea tengo sexo, que voy a tener un gasto energético importante, ¿eso me va a influir? Pues sí, puedes tener una bajada de azúcar si no te has controlado un poquitito antes, pero es tan sencillo como mirártelo 10 minutitos antes, que tampoco pasa nada. No pasa Es decir, nada. es Los decir, que vas a poder preliminares, en seguir los teniéndolo. preliminares. Exactamente, vas a poder seguir teniéndolo sin ningún problema. Vamos, hostia, que eso no te condicione lo más mínimo a la hora de tener pareja ni de tener tu vida Por normal. supuesto que no, vamos, todo lo contrario. O sea, es que no, 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 no. Eso, la diabetes no nos puede condicionar absolutamente para nada, sin perderla de vista. Esa es la única Bueno, diferencia, ¿no? por supuesto, claro, hay que ser Ya consciente de está. que tú la tienes y que tienes que tener tus pautas. Yo antes de comer, fíjate, yo hace unos años participé en un estudio que éramos alpinistas diabéticos de todo el mundo y escalamos el Aconcagua, que se llamaba IDEA 2000. Ahora no me acuerdo, internacional, no sé, ahora no me acuerdo cuáles eran los nombres. Y íbamos deportistas diabéticos a escalar el Aconcagua, ¿no? Entonces, participamos en un estudio que hicieron médicos del Instituto Español de Medicina de Montaña, de ahí de Barcelona, Sí. donde lo que se estudiaba era cómo afectaba la altura a las Ah, personas con diabetes. Hay sí. mucha gente que esto dices, bueno, es que tampoco hay tantos alpinistas con diabetes, pero sí que es verdad que hay mucha gente que sube a una estación de esquí, hay gente que trabaja en estaciones de esquí, hay gente que vive en pueblos que a lo mejor están a 1.400, 1.500 metros y se quería establecer una pequeña pauta para ver si la altura influía en las pautas de insulina, o sea, una investigación para ver si la altura influía en las pautas de insulina y tal. Y estuvimos durante un mes haciendo un estudio en el Aconcagua. Al final hicimos cumbre y tal, y mandamos todos los resultados y tal, y se sacaron unas conclusiones. Mira, y una de las conclusiones más chulas, aparte de que había que, bueno, lo voy a resumir aquí un poco, ¿no? Se podía hacer, evidentemente, deportes en altura. Nosotros llegamos a subir incluso a 6.956, que son casi Sí, en 7.000. la Concagua, sí. Hicimos cumbre la mayor parte, es decir, sin ningún tipo de problema, además con tiempos muy superiores perdón, tiempos inferiores a lo que suele subir normalmente un deportista. ¿Por qué? Porque nosotros íbamos como muy preparados, porque íbamos como muy concienciados, venga, tenemos que llegar a la mayor altura posible, íbamos todos de forma física muy bien y tal. Y ya te digo que subimos por el glaciar de los Polacos, por la vertiente este, creo que era, por la vertiente este, que no es la ruta normal, una ruta un poquitito más difícil, y no supuso ningún problema. Nos plantamos en la cumbre casi todos. El que no subió porque aclimató mal, nada más. Ya está. Y fue una experiencia maravillosa, o sea, aquello fue increíble. Y yo me acuerdo que las conclusiones que llegó el estudio eran que se podía hacer, evidentemente, un deportista diabético podía hacer deporte en altura, no había ningún tipo de problema. Lo único que era que había que cambiar las pautas, por ejemplo, de la insulina lenta, lo que Exacto. hoy era Lantus, lo Eso que hoy es es. Lantus, que de aquella nosotros nos poníamos, de aquella, claro, han pasado unos cuantos años, de aquella era NPH. NPH. Ujú. Y lo que había que hacer era poner más de la insulina lenta
Eso Cada es. uno tenía que, haciendo un poco de ensayo y error, porque esta es la enfermedad del ensayo y error, ¿no? Sí, O sí, sea, sí. cada uno tiene que ir preveyendo qué cantidades se pone, estudiándolo un poco para saber cómo actúa su cuerpo. Bueno, pues de aquella se sabía que había que poner un poquitito más de la insulina lenta y en cambio de la rápida no había ningún problema. Es decir, había que poner acorde a lo que comías y acorde al ejercicio físico que fueras a hacer. Y ya está. Exacto. Pero también otra de las conclusiones que sacamos, aparte, así conclusiones añadidas, era que cuando estás en altura hay muchas veces que hay determinados cuerpos, determinados organismos que a lo mejor con comidas copiosas o con comidas con un poco de grasa o lo que sea, tienden a vomitar. Entonces, nosotros lo que hacíamos era ponernos la insulina después de comer. Porque nos dimos cuenta que si te la ponías antes de comer, como hay que hacer aquí, en la ciudad, en un pueblo, como es lo que hay que hacer, para que te empiece a hacer el efecto de la insulina un poquito antes de que empieces a hacer la digestión, de aquella nos dimos cuenta que en altura, cuando estoy diciendo en altura, me refiero en alturas donde tu cuerpo ya empieza a notar que estás Sí. incómodo, Ujú. por encima de 2.500 metros, Eso es, de eso es. 3.000 metros, una cosa así. Nosotros esto lo hacíamos a 6.000, pero bueno, da igual, la idea es la misma. Entonces nos dimos cuenta que si nos poníamos la insulina después de comer, ya sabías si te iba a sentar mal la comida y la ibas a vomitar. Porque claro, si tú te pones la insulina antes y vomitas la comida, no tienes Tienes nada un en el problema, estómago, tienes un problema. tienes un problema. Entonces nosotros lo que hicimos fue cambiar esta pauta y comíamos y cuando veíamos que, porque además lo notas enseguida, que te has Sí. sentado bien, que no lo vas a vomitar ni nada, ya nos poníamos la insulina. Y entonces esto es un aprendizaje bastante bueno porque yo lo he seguido haciendo cuando estoy de expedición. Me la pongo, en vez de ponérmela antes, como cuando estoy en casa, me la pongo antes. Pero cuando estoy de viaje, en viaje, de determinados viajes que son un poquito más complicados, o por ejemplo, viajes donde no sé la comida que voy a tener. Porque a lo mejor hay que hacer arroz, no sabes quién va a cocinar, o a lo mejor tienes que cocinar tú, como estamos grabando, tengo poco tiempo, o llego a una aldea en Nepal y no sabes qué comida te van a dar. No, ¿Sabes no, lo que te quiero claro. decir? Sí, 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 por Entonces, supuesto. bueno, lo sabes perfectamente porque has estado allí. Entonces, esto de ponerte la insulina después de comer te ayuda bastante porque comes y dices, bueno, pues mira, ya sé lo que he comido, ya sé qué energía me va a aportar, ya sé qué insulina me voy a poner. Porque si te lo haces Exacto. al revés y te ponen, imagínate que estás ahí en Nepal, te ponen unas pakoras, te ponen un poco de arroz y no hay más comida. Y tú te has puesto una cantidad de insulina tremenda. ¿Sabes? Pues es un problema. Entonces te la pones 10 minutitos después de comer, ves que te has sentado bien, que no la vas a vomitar y sabes qué cantidad has comido. Y entonces ya te pones la insulina. Y entonces yo creo que eso, por ejemplo, fue uno de los aprendizajes, yo para mí, más importantes de aquel estudio. Sí, porque te va a facilitar mucho las cosas, ¿no? Mira, tengo una experiencia precisamente en el Kilimanjaro. Cuando llevamos a cabo la ascensión al Kilimanjaro, subí muy bien, me encontré perfectamente, genial. Al bajar, bueno, pues estuvimos un rato en el campamento base para descansar, tuve un poquito de fiebre, pero bueno, ya está. ¿Qué ocurrió? Que teníamos que comer, sabía que iban a ser una fuente de hidratos importante, que era un plato de arroz contundente. Yo no tenía mucha hambre, pero cometí el error de ponerme la insulina antes de comerme ese plato de arroz porque, bueno, pues era la costumbre, ¿no? Lo que tú comentas, ponerte la insulina antes de comer. ¿Qué ocurrió? Pues que mi estómago, después del ejercicio ese día, dijo que si estaba tonta. Acto seguido empezamos a bajar todavía más porque teníamos que llegar ese día hasta los 3.000 metros y mi cuerpo pues no había aceptado la comida, el arroz fatal, no había comido casi, empecé a echar mano de geles como una loca porque lógicamente me había inyectado más insulina de la que realmente de los hidratos que yo había ingerido, con lo cual si hubiese tenido en cuenta ese factor que tú acabas de comentar, esa problemática a la hora de llegar a los 3.000 de venga a tomar geles, que tengo la suerte que los geles no me sentaron mal ni me han sentado nunca, bueno, pues se hubiese evitado, ¿no? Así es que es así, o sea, tal cual, ¿no? Y hay que tenerlo en cuenta en montaña y cuando estás llevando a cabo ese tipo de expediciones como las que tú has llevado a cabo. Porque yo no sé si esto será cierto, pero a mí me ha hecho mucha gracia cuando he leído que tú trabajabas de comercial en una empresa de León
y que un día recibes una llamada de tu amigo Jesús Calleja, que resulta que ha vendido su idea de desafío extremo a 4 y bueno, tú pensabas que era broma, una de las bromas que te podía hacer Jesús Calleja, porque lo describes como alguien pues muy bromista, muy alegre, pero que era cierto y que de No, repente... esa historia es completamente cierta, que yo creo que cualquiera que la oiga dirá, pero estos dos están barrenados, o sea, estos están de la olla, que es verdad que lo estamos, pero sí, esa historia es completamente cierta. Yo, ya te digo, yo llevo dedicándome a la montaña, a los deportes de montaña, a la aventura, a cosas así, desde que tengo 12 años, pero sí que es verdad que yo mi trabajo ha ido... vamos a ver, a mí siempre me había gustado capturar imágenes, tanto diapositivas, porque de aquella era lo que había, no había fotografía digital, eran diapositivas y tal, para luego dar conferencias de los viajes que hacíamos, para dar conferencias de las aventuras, hacíamos exploraciones de espeleología y montábamos conferencias para mostrárselo a la gente, lo que descubríamos y demás. Y a mí todo ese proceso de comunicar con imágenes siempre me ha gustado. Ha ido paralelo, siempre ha corrido paralelo a la aventura, a la montaña. Es decir, yo siempre lo he hecho con una cámara en la mano, siempre. Lo que pasa es que, bueno, yo soy de León, de aquella vivía en León, y en León, pues claro, no hay una industria audiovisual que te permita vivir de ello con cierta comodidad y demás. Y yo me acuerdo yo trabajaba de comercial, yo ganaba bastante más dinero siendo comercial que un cámara de la televisión local de aquella o lo que fuera. Y entonces yo nunca di ese paso por intentar ser cámara, porque ya te digo, bueno, yo ganaba más dinero de otra manera y me permitía hacer más cosas. Entonces Exacto. yo era comercial. Yo conozco a Jesús desde que tenemos 18, él es un poco mayor que yo, pero desde que yo tenía 18 o 19 años somos de un grupo de amigos que nos dedicamos a esto, a viajar, a ir a escalar, todos los fines de semana salíamos y tal. Y Jesús, bueno, como todo el mundo se ve, es un tío que le gusta mucho, es un gran comunicador y lo ha sido siempre, es algo que va innato en él, ¿no? Es una persona que transmite muchísimo con la voz, es increíble. Yo hay historias que las he vivido, las cuenta él y me quedo bobo oyéndole porque me divierte oírle cómo cuenta las historias que hemos vivido juntos. O sea, hasta ese nivel es de buen comunicador, ¿no? Y entonces Jesús llegó un momento que él también había hecho el Everest, había viajado a la Antártida y demás y tal, y fue capaz de vender su idea en 4. 4 era una televisión recién creada, moderna, venía de profesionales de Canal Plus, no sé si te acuerdas de Canal Sí, Plus, y sí, tal, sí, sí, de sí. profesionales de Canal Plus y tal, y Jesús consiguió vender su idea, le costó así un poco de poner mucho en energía y demás y tal, pero consiguió vender su idea. Y yo estaba trabajando y a mí de repente me llama un día y dice, oye, Emilio, que mira, he vendido la idea de Desafío Extremo. Desafío Extremo era un proyecto que era de la Junta de Castilla y León. Es decir, Jesús había hecho un proyecto que era escalar el Everest, ir al Polo Norte, ir al Polo Sur y tal, y a todo ese proyecto le llamó Desafío Extremo. Y yo me acuerdo, y el vídeo de presentación para venderlo en la Junta se lo grabé yo en los Picos de Europa. Además, fíjate, estábamos colgando de unas cuerdas en la cara este de los picos del Naranjo de Bulnes, y Ah. yo me acuerdo que Jesús, para decir el nombre del proyecto, se equivoca y dice, y este proyecto se va a llamar Desafío Extremo. En vez de desafío, se va a llamar Desafío Extremo. Y yo no le dije nada, porque dije, claro, como va de frío, como va del Polo Norte, como va de la Antártida, por eso es un juego de palabras y le va a llamar Desafío por eso. Y luego cuando le edito el vídeo y tal, y nos dimos cuenta, dice, no, no, es que es desafío, no desafío. Y ya estaba, el mal ya estaba hecho. Para allá le fue a la Junta de Castilla y León con desafío, en vez de con desafío. Bueno, a lo que te iba. Entonces, este proyecto él ya lo había comenzado con la Junta de Castilla y León y lo vendió también paralelo de aquella era el grupo Sogecable, lo que hoy es Mediaset y tal, y se lo vendió a 4. 4 le vieron y dijeron, coño, este tío, con lo bien que se explica las cosas que hace, tiene inquietud por mostrarlo, hay que contratarle. Y le ofrecen pues, la posibilidad de pasar Desafío Extremo a la televisión. Y ahí es cuando él me llama a mí y me dice, oye, Emilio, que he sido capaz de colocar Desafío Extremo en la tele
y que quiero que tú vengas de cámara. Entonces, claro, yo estaba trabajando y como estamos siempre de cachondeo, le dije, oye, mira, que no me vaciles, que estoy aquí currando, que no tengo tiempo, luego hablamos y tal. Y agarré y le colgué. Y era una llamada que estaba en abierto, es decir, que la estaba oyendo los directivos de Cuatro, la estaban oyendo. Y claro, se debieron de pensar, joder, con tu cámara, vaya simpático que es, ¿no? Porque ya te digo, yo pensé que estaba de cachondeo y a los 5 minutos me vuelve a llamar otra vez y dice, oye, Emilio, que estábamos aquí otra vez aquí hablando y tal, que es verdad. Es verdad que quiero que te vengas que te vengas de cámara conmigo porque he sido capaz de vender la idea y claro, se encuentran con un programa en la tele en Cuatro que es que no hay un cámara que me pueda grabar haciendo todo esto y entonces yo he propuesto el mío, que eres tú. Y ¡Jo! entonces ¡Qué guay! así fue como surgió el tema, ¿no? Bueno, luego no fue tan fácil, a mí luego me tuvieron que conocer. Yo dejé mi trabajo, fíjate si lo vimos claro, que esto era lo que nos gustaba, lo que queríamos hacer, que pusimos toda la leña en el fuego. Yo dejé mi trabajo y no me habían contratado todavía en la tele, no me habían contratado todavía en Cuatro. Y vinieron una semana a León, yo de aquella vivía en León, a hacerme una prueba para ver, decir, oye, este chico, vale, le gusta la cámara, hace sus pinitos con cámara, pero vamos a hacerle una prueba a ver si realmente es capaz de grabar un programa, porque Desafío Extremo, cuando empezamos, solo viajábamos Jesús y yo. El equipo técnico, luego a lo mejor en algunos programas venía Ayuda y venía Quique, el hermano de Jesús, Sí. pero el equipo técnico éramos Jesús presentador, el talent de tal, y yo el cámara, y yo no había nadie más. Es decir, no es como en otro tipo de programas donde viaja producción, viajan varios cámaras, viaja un técnico de sonido. No, aquí el equipo era un cámara y Jesús. Entonces dijeron, vamos a ver si este chico puede hacerlo. Y yo me acuerdo que la primer publi de televisión de Desafío Extremo la grabamos en León haciéndome a mí las pruebas para ver si valía para ello o no. Y entonces yo me acuerdo que la directora del programa, María Ruiz, que es gran amiga nuestra, bueno, ahora es la socia de Jesús, la productora es de ellos y tal, yo me acuerdo que me dijo, y además me lo dijo, además ella como muy sincera, muy profesional, me dijo, mira, yo sé que tú no eres cámara, que te manejas con la cámara, porque además tuve la suerte que la cámara que llevaron para hacerme las pruebas, yo la conocía, era de las pocas que conocía, me llevan otro modelo y a lo mejor no sé ni encenderla, pero justamente tuve la suerte de que llevaron un modelo que yo controlaba, que yo había grabado con ella, porque ya te digo, yo hacía mis pinitos de cámara, pero no profesional, sino pinitos para hacer cosas con productoras de aquí de León o cosas así. Yo sabía, pero sí que es verdad que no sabía el nivel que se exigía. Y María se dio cuenta de ello, entonces me dijo, mira Emilio, yo sé que tú no eres cámara, porque se nota, pero te manejas bien, tienes muchas ganas, tienes los conocimientos suficientes como para poder, y la fuerza física como para poder seguir a Jesús, claro, porque eso era un gran condicionante, y tienes el tiempo para poder hacerlo, y quieres. Y no había ningún cámara que pudiera hacerlo. Es decir, porque en la televisión en Cuatro había muchos cámaras, pero no eran alpinistas, no eran buceadores. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y Sí, entonces, claro. claro, yo creo que vieron claro, dice, es mejor a un alpinista que le gusta la cámara, hacerle cámara y enseñarle nuestro lenguaje, que no coger a un cámara y hacerle alpinista, que es algo que lleva muchos años. Claro. Y acertaron, evidentemente. Jo, y lo Porque que me nos contrataron. empezasteis a hacer soñar a mucha gente, porque como te he comentado antes, bueno, mi marido y yo ya éramos montañeros cuando vimos Desafío Extremo y nos enseñasteis aquellas maravillosas imágenes que tengo detrás del Himalaya, pero cuando vimos esas imágenes dijimos, ¿pero qué hacemos aquí? Cojamos un avión y plantémonos en Nepal, ¿no? Y en 2013 nos plantamos en Nepal y empezamos a ver toda esta maravilla de, este es el valle de Gokyo, que me imagino que, bueno, pues lo Sí, sí, sí. conocerás y por supuesto, ¿no? Y vamos, lo que has comentado, ¿no? Con vuestras imágenes y con la capacidad que tiene Jesús de transmitir, acercasteis la montaña a mucha gente, ¿no? Creo que ese Sí, sí, yo fue el mayor éxito, porque normalmente estábamos acostumbrados a ver documentales que estaban muy bien documentados, pero de una forma o sea, muy seria, ¿no? Y sin muy embargo, épica, ¿no? Porque de aquella lo que había en eso España es, era al filo de lo imposible. De aquella lo que había en España era al filo de lo imposible, que todos hemos crecido con al filo de lo exacto, imposible. exacto. Yo me acuerdo que llegaban los sábados, que era cuando se emitía el filo de lo imposible, y estábamos clavados ahí en la tele viendo aquello que para nosotros era poesía, ¿no? Lo que pasa es que sí que es verdad
que esa fórmula de Al filo de lo imposible, 25 años más tarde, después de crearse, ya era una fórmula antigua. Yo creo que ya la sociedad iba por otros derroteros, nosotros, los alpinistas, ya íbamos con otra mentalidad, otra filosofía, y aquello era una televisión un poquitito de la época epopéyica. Eran todo luchas contra el viento, contra el dios Eolo y contra los dioses griegos, ¿no? Entonces yo creo que esa época ya había pasado y la televisión necesitaba personajes como Jesús, que eran naturales, que contaban sin ningún problema si estaban sufriendo, que era gente divertida, que quería la cámara les quería a ellos. Eso es lo que es Jesús. Jesús es así. Es un tío que la cámara le quiere y él quiere a la cámara, y esa relación se nota, transmite mucha naturalidad, y la televisión que pedía en aquel momento era personajes como Jesús, y lo encontraron en Jesús, y empezamos a hacer Desafío Extremo y se contaba absolutamente todo. Contábamos, ya te digo, íbamos sin una idea establecida, llevábamos unas ideas, llevábamos un guión, pero era un guión de ideas. No era un guión de grabación. Nosotros bajábamos del avión y lo grabábamos absolutamente todo, porque todo lo que ocurría era lo que queríamos mostrar. Si te encontrabas mal, se mostraba. Si te encontrabas contento, se mostraba. Si conocías a un serpa que te llevaba a su casa y te enseñaba a su familia, se mostraba. Si íbamos a un collado a ver esos paisajes, aunque no hubiera una tormenta que nos tumbara, se mostraba. Que había tormenta, también se mostraba. Es decir, grabábamos absolutamente todo. Y yo creo que el éxito precisamente residió en la naturalidad de Sí, contar que sí, estás sufriendo, de totalmente de contar que lo acuerdo. estás pasando bien o lo estás pasando mal, y enganchar a la gente a que quiera vivir sus propias experiencias, que yo creo que eso es lo importante, ¿no? Que sirva de aliciente para que la gente también salga a la montaña y se corra sus propias aventuras, que a mí es lo más maravilloso de esto. Yo cuando me preguntan ¿tú qué eres? Digo, yo soy aventurero. A mí me gusta lo desconocido, me gusta lo que está por venir. Yo tengo un segundo apellido que es Ventura, que digo, a Ah, mí a lo mejor me viene, claro. claro, digo, a lo mejor a mí esto me viene de familia. A lo mejor me viene de familia y yo no me había dado cuenta. Pero bueno, sí, que en definitiva, que yo tiendo a enrollarme mucho. Que yo creo que sí, que el programa sirvió de aliciente a mucha gente para que quisiera descubrir esos paisajes, para que quisiera tener una pequeña aventura, y eso pues es interesante. A nosotros eso nos estimula. Cuando hay gente que nos dice, oye, yo volví a salir a la montaña porque vi vuestros programas y quería verlo. Para nosotros eso es un motor muy importante. Pues yo te lo acabo de decir, nosotros éramos montañeros, llevábamos años practicando montaña, pero mi marido dijo, quiero ir a ver el Everest. No lo hemos subido y estamos muy lejos de hacerlo, la máxima altitud ha sido el Kilimanjaro y estamos muy orgullosos de ello, Bueno, pero sí que aquello fue, ¡buah!, un sueño cumplido, ¿no? El estar allí rodeado de tanta belleza y de esa explosión de montañas. O sea, es brutal, brutal. Así que muchas gracias. pues de nada, recibo ese mensaje de aliento que va a hacer que los próximos episodios que grabe con Jesús, ahora grabamos la serie Planeta Calleja, vaya mucho más motivado. Muchas gracias. También sé que tuvisteis una experiencia dura que todos recordamos cuando os quedasteis sepultados en la cima de Crubera Boronja de Abjasia. No sé si lo he pronunciado bien, pero fue a O sea, 1640 sepultados, ojo, metros. ¿Eh? quedamos dentro, pero sepultados no. Bueno, bajo las 1600 y pico metros de bajo tierra fue. Sí, en Desafío Extremo, pues lo que buscábamos eran experiencias que para nosotros eran como muy extremas, ¿no? Y entonces, bueno, para nosotros y para cualquiera, ¿no? Eso que se iba a decir. Se nos ocurrió bajar a la cima más profunda del planeta, que está en Abjasia. Abjasia es Georgia, Vale. pero han tenido una guerra civil, y un trocito de Georgia se nombró país al amparo de Rusia. Es decir, se nombró país ayudado por las tropas rusas y demás y tal, y se llama Abjasia. Y esta cima está ahí, está en Abjasia. La cima se llama Krubera Boronia y es la Vale. cima más profunda del planeta. Y casualmente, Sergio García Dils es un espeleólogo andaluz que es el director del equipo ruso que ha explorado esa cima. Tú fíjate qué vidas hay también por ahí. Sí, Un sí. tío andaluz, creo que es de Écija, no quiero equivocarme, pero creo que es de Écija,
que dirige al equipo de espeleólogos rusos, que son los tíos más duros del mundo, para Rusos, me lo creo. explorar la cima más profunda del planeta. Y es de aquí. O sea, tú flipa. Bueno, pues le conocimos y le propusimos ir a grabarlo. Y nos dijo, pues mira, no ha entrado nunca en ninguna televisión. Lo más profesional que ha entrado es un padre con su hijo, que creo que son de Valencia o algo así, que fueron a explorar la cima y llevaban camaritas. Bueno, pues como se suele llevar una camarita pequeña y tal. Pero vamos, sin pretensiones de mostrarlo en un programa de televisión. Es decir, una grabación profesional pues implica una serie de cosas que cuando tú estás explorando no las haces. Es decir, tú te llevas una cámara o te llevas una GoPro o llevas una camarita pequeñita, hoy en día el móvil, y grabas y con eso eres capaz de mostrar cosas en redes sociales y tal, pero claro, para grabar un documental el lenguaje es diferente, el equipo que utilizas es diferente y entonces es lo que nos dijo, dice, nunca ha entrado nadie con esa intención. Es decir, nosotros tenemos fotos, pero fotos que sacamos nosotros sin ningún tipo de intención de mostrar qué es lo que hay ahí dentro y nos gustaría que lo hicierais vosotros. Y entonces lo organizamos todo para poder entrar a grabar esa cima a la máxima profundidad donde fuéramos capaces. Él de hecho nos contó, dice, mira, National Geographic ha venido aquí y bajaron a -700. Es tan difícil, tan incómodo, tan complicado, porque es una cima que es totalmente vertical. Estás continuamente colgado de una cuerda, que tiene menos 2080 metros, que es tremendamente complicado. Y entonces este fotógrafo de National Geographic bajó hasta 700 metros, salió y con esas fotografías pues ya tenía suficiente para contar la historia. Entonces no bajó más allá. Y entonces nuestra idea era pasar... hay una puerta psicológica que es un sifón, es un tubo que hay que pasar buceando, es decir, con gafas, con un traje de neopreno, tal, con una botella de aire muy pequeñita, un biberón, que te da para dar unas pequeñas bocanadas de aire solamente, dentro de la cima. Y eso está a menos 1.650 metros. Entonces hay mucha gente, hay muchos científicos que bajan para estudiar la cima, los pequeños animalitos que aparecen dentro de la cima y tal, pero se suelen quedar antes del sifón. No pasan buceando el sifón porque, ya te digo, es una puerta psicológica bastante exigente. Y entonces nuestra idea era cruzarla y a ver qué nos encontrábamos y si podíamos llegar a menos 2080 bien y si no, al menos explorar con Sergio y algún espeleólogo ruso la parte que hay después del sifón, que muy poquita gente ha entrado ahí. Y claro, lo queríamos ver, pero sobre todo lo queríamos grabar. Y claro, eso complica la logística mucho, porque hay que llevar equipos de sonido, hay que llevar equipos de iluminación para que las cámaras puedan grabar todo eso. Y entonces, bueno, preparamos toda esta logística, yo soy muy bueno en eso, es decir, yo me apaño bastante bien preveyendo las dificultades y llevándolo justo para poder sortearlas y en esa cima, por ejemplo, acerté. Pudimos entrar grabando y pudimos salir grabando y nada nos falló. Lo cual es tremendamente complicado, ¿no? Pero bueno, lo pudimos hacer. El caso es que tiendo ya a contarte una aventura, ¿no? El caso es que nos metimos y empezamos a bajar, hicimos 3 campamentos dentro de la cima, ya te digo, son todos bajadas rapelando, creo que hicimos 500 fraccionamientos, una cosa así, para que te hagas una idea, un fraccionamiento es una reunión, donde tú llegas y te cambias de cuerda y continúas, te cambias de cuerda y continúas, simplificándolo, ¿eh? Creo que había que hacer 500, una cosa así, es decir, cada 25 metros había que hacer uno, o sea, una burrada, una salvajada. Uno de los problemas que había era que con la rutina no hicieras algo mal, porque Claro, había que hacerlo tantas veces que claro, con esa rutina podías incluso exacto. despistarte y no poner un Liarla. mosquito y tener un accidente con eso, o sea, que había que estar como muy concentrado. El equipo había que llevarlo estudiado al máximo, los cabos de anclaje tenían que tener la distancia exacta para tu tamaño de brazo para no hacer esfuerzos de más. Porque si tú subes 10 centímetros porque te has equivocado al hacer el cabo de anclaje, al hacerlo 500 metros, son muchos metros de error que tú te has provocado. Bueno, es todo una logística bastante exigente porque estás en una cima muy exigente, ¿no? Entonces, nosotros bajamos, dormimos en el campamento 3, que estábamos a menos 1.800 metros, no sé si era menos 1.800 o menos 1.780 o algo así. Era el campamento 1, 2, hicimos el sifón buceando y el campamento 3. El primer campamento que había después de la buceada dentro de la cima, ¿no? Y entonces, ¿cuál fue la historia cuando fuera hay una tormenta de gota fría
y se prepara unas lluvias tremendas y claro, todo ese agua del valle donde está la cueva se cuela por la cueva. Y Wow. claro, nos cae literalmente una riada encima. Entonces, ¿qué pasa? Que nos quedamos bloqueados. No podíamos ni avanzar hacia adentro, evidentemente, no había que hacerlo, ni podíamos salir. Y entonces estuvimos bloqueados en la cueva, estuvimos 10 días. Pero vamos, no estuvimos sepultados, estuvimos bloqueados, ¿sabes? ¿Y No éramos cómo, mineros. y cómo estabas? ¿Cómo os encontrabais? Bueno, o sea, yo, por ejemplo, mira, yo para mi diabetes no tenía ningún problema. Yo todo esto lo llevaba visualizado, yo llevaba haciendo depósitos en cada campamento, yo hacía depósitos de todo, de cámara de repuesto, de baterías, de tarjetas, de equipos de iluminación, de insulina, de medidores. Yo cuando voy por ahí de viaje, mira, esto también puede servir de consejo para la gente que va de viaje, que es diabética y tal. Yo siempre no llevo solo un medidor y no llevo solo los bolígrafos que creo que voy a necesitar. Siempre Claro, lo llevo todo multiplicado por 3 o por 4. ¿Por qué? exacto. Porque me pueden robar la mochila, pero también lo llevo en el petate y también lo dejo en el hotel, por ejemplo. Eso Entonces, que me es. roban la mochila, no pasa nada. Tengo otro equipo en el petate y tengo otro equipo en el hotel. Cuando voy por ahí de viaje, también, depende, si todo esto es complicado, le doy un equipo a un compañero. Por ejemplo, en el petate de Jesús, cuando nos metimos en la cima, él llevaba una bolsita, las tengo por aquí, ahora si queréis luego lo enseño como yo lo llevo, una bolsita que le di a Jesús. Y Jesús la llevaba en el petate. Y en cada depósito de material de grabación que yo iba dejando en los campamentos, también ponía otra. Entonces yo no tenía ningún problema. Yo en el sitio donde estaba podía estar un mes. O sea, es decir, no tenía ningún tipo de problema porque tenía azúcar, tenía pilas, tenía los aparatitos, tenía los bolígrafos. Es decir, que en ese sentido yo no tenía ningún problema. De hecho, tuvimos problemas porque como nos pilló de improviso, nos quedamos bloqueados, no teníamos comida. Tuvimos que vaciar una botella de gasolina, que era metálica, para poder hacer arroz que encontramos en ese campamento por los primeros espeleólogos que exploraron la cima. Había arroz ruso que se llama griesca, que es una especie como de arroz sarraceno, así que es un arroz ruso, otro tipo de arroz diferente al que Sí, comemos sí, 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 nosotros. sí. Y tuvimos que vaciar una botella de gasolina y cocinarlo dentro de esa botella porque no teníamos cazuelas, no teníamos tenedores, no teníamos de nada. Yo me acuerdo que la cuchara que utilizábamos era una llave inglesa, porque era lo único que teníamos para no comer con las manos, o estábamos tan sucios y tal, claro que comer con las manos para el resto era un poco sucio, ¿no? Entonces lavamos la llave inglesa del quemador, que sabía aquella gasolina que tiraba para atrás, y dentro de una botella de gasolina vaciada, cocinamos el arroz. Claro, imagínate a qué sabía eso, un arroz que llevaba allí a lo mejor 15 años, y cocinado en una botella de gasolina. O sea, imagínate que aquello sí que era vomitivo, pero vomitivo, vomitivo. Y teníamos por las barritas energéticas que llevamos siempre, pues las dividimos, las racionamos y los 3 días que estuvimos allí bloqueados, que no podíamos ni subir ni bajar, pues sobrevivimos a base de eso. Y Lo que ya te es, digo, sin ningún problema. Es decir, hay poca comida, poca insulina. exacto. Pero lo que has comentado, ¿no? Lo importante de la planificación, lo importante de prever los riesgos, de anticiparse a los posibles riesgos para llevarse, como tú comentas, la insulina multiplicada por 3 o por 4, los glucómetros, las barritas. Exacto, es así, es así. Sí, 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 hombre, eso es la clave del éxito para todo. Para mí como cámara, porque ya te digo, yo llevaba planificado qué podía pasar, porque yo soy espeleólogo, yo sé lo que ocurre en una sima. Sí que es verdad que yo nunca había entrado a esa profundidad, pero yo ya había estado en picos de Europa a menos 1000 y pico metros en otra sima. Es decir, que yo ya sabía un poquitito los problemas que podía haber. Entonces ya lo llevaba pensado de antemano y la técnica que utilizamos, Jesús y yo, salió bien. Tuvimos luz para grabar, tuvimos equipos para grabar, pudimos grabar el sonido y pudimos sobrevivir, entrar y salir y contar la historia para que lo pudiera disfrutar todo el mundo. Es decir, que fue un éxito completo. Bueno, hay tres preguntas que no te vas a marchar sin contestar, que las contestan todos los del proyecto 111. La lotería Eh, de Navidad no la sé, esa no sé. eh, ¿Qué le dirías a tu diabetes? ¿A quién le lanzarías un aro azul de la diabetes como agradecimiento? Y no sé si llevas monitor continuo de glucosa o si sigues utilizando glucómetro. No lo Eh, sé.
Pues mira, te voy a empezar por el aro continuo, ya te lo he dicho. Yo se lo daría a mi endocrino, que le llevo en mi corazón, que es que se llama Isidoro Rodríguez, y que fue el hombre que a mí me abrió la puerta al sí, ¿no? Como comenté antes, me abrió la puerta al sí. Entonces yo se lo daría a él, sin duda. Monitor no llevo. ¿Vale? No llego, no por nada, ojito, es posible que en un futuro cambie de pautas y me lleve tanto el medidor como a lo mejor la bomba de la que te Insulina. pone el azúcar, Sí, la bomba de insulina. Yo en su día me lo ofrecieron y demás. Lo que pasa es que sí que es verdad que yo por el estilo de vida que llevo, muchas veces en viajes te tienes que poner el neopreno para bucear, te tienes que poner claro, el bañador para tal, claro. tenemos que poner el arnés. Yo estoy todo el santo día con una mochila encima que llevo un arnés de cintura. Entonces, a mí me resultaba como incómodo tener que cambiarlo ahora para el bolsillo, ahora para aquí, ahora para allá. Me era un poquitito incómodo, me era un poquitito incómodo. Entonces decidí no hacerlo porque aparte yo con el método que yo llevo, a mí me va bien, que mi método no Pues es otro está. que me llevo el aparatito medidor y me llevo bolígrafos de insulina. Cuando hace mucho frío, todo eso va pegado a mi cuerpo para que no se congele. Y con eso tiro millas, que voy a bucear, me pongo el neopreno, buceo, no tengo ningún problema, que voy a escalar, me pongo el arnés, no tengo ningún problema con las mochilas, me cierro la cintura, no tengo ningún problema. Y ya te digo, con el aparatito sujeto en la cintura, con el catéter, es incómodo. Para mi estilo de vida, ojito, para una Sí, 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 persona que sí, va a sí, ir a sí, la sí. universidad no es incómodo. Me Pero parece maravilla cada pura. uno tiene que adaptarse, adaptar las Claro. herramientas que hay al Yo por- estilo de vida. Exactamente. Yo, por ejemplo, soy un chaval de 18 años que voy a la universidad, pues yo me llevaría el sensor aquí en el brazo y con el móvil me estoy mirando cada 5 minutos. Yo lo haría sin ningún problema. Yo ahora no, porque ya te digo que me resulta incómodo, pero me resulta incómodo por mi profesión, no por otra cosa. Si me dedicara mañana, me dedicara a ser profesor, lo cambiaría. Es decir, me pondría la bomba porque me parece cómodo y me pondría el sensor para poder verlo en el móvil o en el aparato donde fuera. Es decir, que son adelantos que hay que aprovecharse de ellos porque además es que están Exacto. realmente genial. Vamos, están muy bien. Y bueno, ¿a quién le lanzarías entonces una hipoglucemia suavecita, vamos a ser buenos, como advertencia o castigo? Pues mira, se la pondría a toda aquella persona que es tan insensible que no intenta ponerse en el lugar de los demás para cualquier tipo de Para problema. No voy a cualquier hablar tipo de cosa, eso es. exactamente, no voy a hablar solo de la insulina, para No, cualquier no, tipo no. de problema. Aquel que es tan egoísta que no quiere ponerse del lado del otro para intentar entenderle, a ese le daba una gorda. Una de Eh, 50 o menos, o sea, bien gorda. ¿Y qué le diría Emilio Valdés a su diabetes? Pues hombre, yo sí le diría adiós. Le diría, chao bambina, no te quiero ver. En todos los idiomas de los sitios en los que has estado, en todos Sí, los sí, sí, idiomas. le diría, no te quiero ver. No me has amargado la vida, porque no me has amargado la vida, pero si te puedo tener lejos, mejor. Mejor. Sí. ¿Cuál es la próxima aventura de Emilio Valdés? Pues mira, la próxima aventura es con Jesús. Vamos a hacer otro planeta. Mira, ahora acabo de venir hace unos días de Kirguistán. Hemos venido de grabar un Planeta Calleja con Amaya Salamanca. Ah, Sí, justo según vine, me fui a grabar una publi con Jesús también, que te patrocinaba una serie de productos y tal. Y luego me he puesto a grabar Río Salvaje, que es la serie que yo dirijo con el presentador es Quique, el hermano de Jesús. mm. Y vamos a estar 3 semanas. Esta semana hemos estado en Palencia, la siguiente estaremos en Soria y la siguiente estaremos en León. Y justo cuando acabemos de grabar Río Salvaje, me voy otra vez con Jesús a grabar otro Planeta Calleja. Pero no te lo puedo decir. Vale, bueno, pues No te secreto. puedo decir, no te puedo decir el destino, Sí, sí, porque te hasta que no entiendo. estemos embarcados y lo haga público Jesús, el equipo no podemos decir nada. No es porque Por no quiera, no, supuesto. no es No, no, porque no, no no, quiera. por supuesto. Es totalmente comprensible, pero ya estaremos atentos a esa nueva aventura en la que te vas a embarcar. Y bueno, Algún país con algo chulo nos iremos seguro. por supuesto. Yo no sé, estaríamos aquí hablando horas y horas y horas, porque tengo mil de preguntas para hacerte, pero no puedo porque tengo otra entrevista. Pero para mí ha sido una gozada poder escucharte con esa naturalidad de la diabetes en todas tus aventuras. Ha sido una gozada
Y quería darte las gracias de forma personal por apuntarte a este proyecto de 111, donde queremos visualizar y precisamente un niño, una niña, un chaval joven, una persona adulta que escuche esta entrevista, quién eres, qué has logrado hacer y vivir con diabetes, creo que le puede ayudar muchísimo. Así que por eso te quiero dar las gracias a nivel personal. A mí me ayudaste en su día, lo sabes. Me ayudaste pues, dándome ciertos consejos antes de marchar al Himalaya y simplemente mostrándome todas esas imágenes que yo dije, quiero vivirlas, no verlas, vivirlas. Con lo cual ya me ayudaste. Y como dice mi marido, se creó un monstruo, porque después del Himalaya vinieron otras aventuras y muchas más, ¿no? Y bueno, pues un monstruo que ha vivido muchas historias en diferentes sitios, pero vamos, nada que ver con lo que ha vivido este hombre y lo que va a seguir viviendo. Te voy a decir una cosa, la aventura es una experiencia personal. Puede ser una aventura ir a los picos de Europa o puede ser una aventura ir al Por Himalaya. Es decir, supuesto, por o puede supuesto. ser, escucha, o puede ser una aventura conocer a tu vecino. Es decir, la aventura es un estado mental que a mí me llena de mucha satisfacción y que no le digo que no nunca a ningún tipo de aventura. Pero ya te digo que la aventura, en definitiva, no es viajar al Polo Norte. Para mí puede ser una aventura. Posiblemente le preguntas a mi madre y no iría nunca al Polo Norte. O sea, sería el sitio, el sitio más... O sea, jamás se le ocurriría ir. Y en cambio yo mato por ir. ¿Sabes? Yo creo que la aventura es un estado mental que cada uno tiene los suyos. Puede ser conocer a una persona, puede ser viajar, puede ser cambiar de trabajo. O sea, una aventura es muchas cosas. Y yo creo que estar abierto a que te sucedan cosas, eso es realmente lo interesante. Y oye, si hemos contribuido a que os pongáis la mochila, a mí me parece, ya te digo, lo estoy oyendo y me está dando una satisfacción tremenda porque nos gusta que la gente se ponga la mochila y salga al campo, nos gusta. Pues te quiero dedicar un párrafo del libro que pude publicar este año, Los sueños no tienen cima, a un conquistador de lo inútil, como te han podido llamar alguna vez. Es muy cortito, pero quiero dedicártelo con todo el cariño del mundo. A las personas que sueñan con subir montañas las llaman conquistadores de lo inútil. No me gusta esta expresión. Tampoco he querido jamás conquistar ninguna montaña. Siempre me han conquistado ellas a mí, por su grandeza, fuerza y majestuosidad. Son mágicas, te envuelven, te hacen soñar y sufrir al mismo tiempo. Siempre te enamoran ellas a ti. En ocasiones son inalcanzables sus cimas por condiciones climatológicas, por tu falta de fuerzas o preparación. Cada vez estoy más convencida de que son más bellas desde lejos. Me he planteado que quizás no tengamos por qué subirlas, que emergen para que las contemplemos y hacernos sentir que están ahí, observándonos con superioridad, que son capaces de hacernos sentir, no siempre sensaciones agradables, pero nadie les puede discutir que en ellas te sientes vivo. Tampoco considero que sea inútil. ¿Inútil? Sentir la felicidad de alcanzar una cima no es inútil. Disfrutar del recorrido, sendero, ladera, de cada piedra, árbol, nevero, ¿eso es inútil? Para mí no hay más utilidad en lo que hacemos cada día que en sentirnos vivos. Por eso considero que subir montañas es de la máxima utilidad, porque te hacen sentirte vivo. Oye, qué guay, me has dejado flipado, vamos, qué bonito. Qué bonito, cómo se nota. Mira, eso lo escribe una persona que siente de lo que está hablando, que conoce lo que está hablando. No es escribir por escribir, ¿no? Que escribir hay veces que es fácil porque coges estas palabras, pim, pam, las pones bonitas, coges unos cuantos adjetivos y pum, ya está, ¿no? Pero se nota perfectamente que tú lo estás escribiendo desde el conocimiento, ¿no? Tú has disfrutado y lo estás transmitiendo además certeramente qué es lo que se siente cuando uno va a la montaña o cosas así. Me ha gustado mucho, la verdad que escribes bastante bien, ¿eh? Mola, mola, está bien. Gracias, gracias Emilio. Para mí, darte las gracias de nuevo. Estaremos en contacto porque este proyecto es largo, es ambicioso, son 111 historias, hay que narrarlas, hay que escribirlas, De la marinera, sí, sí. pero merece la pena.
tú sabes que merece la pena. Como en cualquier otra aventura en la que nos enfrasquemos, esto es otra aventura y además para contar diferentes historias. Así que nada, te mando un fuerte abrazo, cuídate mucho y por favor, sigue regalándonos imágenes, por favor. Pues nada, Susana, te mando un fuerte abrazo yo también, un besazo. Y me gusta mucho lo que haces, es de normalizar y visualizar todas estas cosas de la diabetes. Me parece que es genial, me parece que es la clave del éxito y me parece que lo haces muy bien. Y te animo a que sigas haciéndolo, te animo a que sigas haciéndolo porque ayudas a mucha gente y eso es interesante. Hay que ser generosos con el esfuerzo y si se sirve de motivación para otras personas que van a vivir lo mismo, porque nosotros sabemos que lo van a acabar viviendo, es decir, que hay una serie de procesos cuando te dicen que tienes una enfermedad crónica que vas a tener que vivir sí o sí, y que ayudes a que se pueda ver y conectar con gente que también puede transmitir sus experiencias, me parece que es maravilla pura. O sea que te animo a que sigas haciéndolo y para lo que quieras aquí me tienes. Por supuesto, lo sé. Cuídate mucho y eso, por favor, sigue regalándonos esas imágenes tan espectaculares. Un fuerte abrazo. Venga, muchas gracias y a ponernos la mochila, que no nos la Exacto. quitemos nunca. No, no, jamás. Venga, un saludo, chao.